Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, ¿me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor. Como cada uno de los que hemos disfrutado recientemente, Señor, gracias te damos. Te entregamos este tiempo para que tú nos hables, hable a nuestro corazón directamente, Señor, para que transformes nuestra manera de vivir, Señor, por medio de transformar nuestros pensamientos, por medio de entender, Señor, los tuyos, Padre Santo, y que podamos caminar con pasos firmes, Señor, en tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, amado hermano? Yo quiero recordar y seguir sacando espiguitas, ¿verdad?, de lo que el Señor nos viene ministrando acerca de nuestros pensamientos y de esa lucha que tenemos continuamente. Y podemos pensar otra vez de lo mismo. Pero usted recuerda que cuando el Señor dice dos o más veces las cosas, es porque Él está en el asunto, porque está pronto a cumplirlo, si no se ha cumplido, pero porque es muy importante, ¿verdad? Así como nosotros cuando hay pruebas que no pasamos, en algún momento las van a venir de vuelta para que las pasemos, ¿verdad? Cuando tenemos un examen y no lo aprobamos, y pasa un tiempo para que nos preparemos nuevamente y después volvamos a hacer ese examen a ver si hemos aprendido algo, ¿verdad? O a ver si lo pasamos. Y asimismo el Señor nos deja en su palabra, nos deja una serie de señales, de situaciones que nos indica por dónde andamos y por dónde debemos caminar en Él, ¿verdad? Una de las primeras cosas que Él nos muestra, nos demanda, es, ¿verdad?, en el primer mandamiento, en el primer y gran mandamiento, que es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto lo vimos en pasados servicios, está en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, que yo lo tengo acá, pero vamos a pasarlo por motivo de tiempo, ¿sí? Es solamente un recordatorio. Después, en ese mismo, en relación a ese mismo propósito de Dios, en Hebreos capítulo 8, entendemos que Él dice, yo haré un pacto. Recuerda, ¿verdad?, que cuando el Señor dice yo, con ustedes, ¿verdad? Él es fiel, Él lo cumple. Entonces yo haré un pacto con la casa de Israel, pondré mis palabras en vuestros corazones, en sus mentes, ¿sí? En sus mentes. Entonces el Señor no solamente nos da un mandamiento, sino que es tan bueno que nos da la ayuda, ¿verdad? Nos equipa y nos fortalece y nos da de su espíritu y nos da de su palabra para que nos sea mucho más fácil, porque nosotros por nosotros mismos no lo podríamos hacer, ¿verdad? Entonces yo le voy a invitar a que me acompañe a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y ahí usted sabe también que habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, pues, ¿quién conoció la mente del Señor? De modo que pueda aconsejarle. ¿Quién le puede aconsejar al Señor? ¿Quién le puede guiar al Señor en algún propósito, en su voluntad, verdad? Nadie, jamás. Pero dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la mayoría de las versiones. Esta versión que yo le traje acá, es la Castilian, dice, pero nuestra mentalidad es la de Cristo. Entonces, ¿será que es importante cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos? Porque el Señor está ministrando continuamente de eso. Pero ¿por qué a mí me interesa por preguntarme, ¿verdad? ¿Por qué el Señor está ministrando tanto de eso? Porque el mundo está ministrando y estaba arreciando sus ardides, ¿verdad? El enemigo, esas saetas encendidas del maligno están cada vez más y más contra nosotros, cada día, contra nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso yo al tema le puse la alteración de pensamientos. ¿Por qué alteración? Ahora lo vamos a ver, pero es lo que el enemigo quiere hacer,
¿sí? Por medio del mundo, por medio de las situaciones, por medio de la ventana de Overton, que usted ya sabe, ese anti-arrepentimiento, esa antimetanoia, ¿verdad? Entonces la alteración de nuestros pensamientos basado en esto. Fíjese que a la iglesia le dice el Señor que ya ha llegado a una estatura, ¿verdad? O a su amada, esa amada que Él se está preparando para sí mismo, ¿verdad? Una novia pura, sin mancha, la está preparando y la está lavando mediante la purificación de la palabra, ¿verdad? Entonces aquí viene el profeta, viene Salomón, el rey Salomón, y declara algo que él está pensando en realidad en su madre, ¿verdad? Pero vemos que en la palabra, cuando se habla generalmente de la mujer, de una mujer en particular, se está refiriendo también a la entidad iglesia, ¿verdad? Entonces aquí en Proverbios capítulo 31, que usted lo conoce, versículo 25, dice, fuerza y dignidad son su vestidura, ¿sí? Su cobertura, ¿cuál es? Fuerza y dignidad. Y sonríe al futuro, ¿amén? Sonríe al futuro. Entonces, en este tiempo nosotros debemos ser de esa entidad, de esa amada, de esa iglesia que sonríe al futuro. Pero ¿cómo, hermano? Si mirá lo que está pasando, si mirá lo que estoy viviendo. Debemos sonreír al futuro. Porque nuestro futuro, ¿en dónde está? ¿En el mundo? ¿Está en los gobiernos? ¿Está en la situación pasajera, terrenal, corruptible? ¿O está en Dios? Entonces debemos sonreír al futuro porque ya sabemos que nuestra victoria está en el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces continuemos. Sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. ¿Sí? Bueno, hay muchísimo que hablar acá, pero no es el tema de hoy. Ella vigila la marcha de su casa. Ella vigila la marcha. Entonces, esta entidad, ¿sí? Está atenta, está velando por el bienestar de los suyos. ¿Amén? Eso téngalo en cuenta ahí, porque ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, ella vigila la marcha de su casa. No es, bueno, a ver, ¿están todos bien? Bueno, sí, está todo bien. Bueno, sigamos. No, analiza, investiga si es cierto o no, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Bueno, ya hemos hablado un poquito también de eso, ¿sí? Es trabajadora, es diligente. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, hablando siempre de la iglesia, ¿verdad? Pero trasladándolo a nosotros. Sus hijos la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las sobrepasas a todas. ¿Sí? Nuestro marido o el marido de la amada, de la iglesia, ¿quién es? Él dice, muchas mujeres, muchas, tal vez entidades, han hecho cosas, pero nadie es tan noble como ella, ¿verdad? Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. ¿Sí? Como ese pueblo, ¿verdad? Que era más noble que los demás, que usted ya lo debe tener en cuenta, pero vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos a nuestra imagen, dijo el Señor, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿cómo hizo Dios al hombre? A su imagen, conforme a su semejanza, ¿sí? Con la misma forma de Él, con la misma apariencia de Él. Entonces, venimos al Nuevo Testamento, a Romanos, y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No se conformen al mundo. No tomen la forma del mundo o de los hombres. Si usted tiene la forma de Dios, Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Y por qué nosotros cambiamos esa forma? ¿Por qué nos conformamos a otra cosa si tenemos que retomar esa imagen de Él, ¿verdad? Esa forma de Él. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Que haya una metamorfosis en ustedes mediante el pensamiento, mediante el cambio en su manera de pensar.
Si cambiamos la manera de pensar, vamos a cambiar la manera de vivir. Eso ya lo analizamos, ¿verdad? Pero es bueno remarcarlo porque en este trajín diario se nos olvida, se nos escapan las cosas, ¿verdad? Tan fácilmente se nos olvida. Entonces, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Entonces, ¿por qué yo le puse las alteraciones de la mente? En Daniel, desde el capítulo 1 hasta el 7 tenemos muchos ejemplos de esto, pero usted sabe que en Daniel capítulo 1, versículo 17, tomaron jóvenes en los cuales Dios le había dado un conocimiento y una inteligencia específica, ¿sí? Habla de una inteligencia madá, ¿sí? De una mente excepcional. Bueno, pero después ellos fueron teniendo pruebas a su mente, pruebas a su fe, ¿verdad? Y en el capítulo 3, versículo 27 dice que en el capítulo 3 a Daniel y a sus amigos lo echan en el foso de los leones porque ellos siguieron firmes al Señor, ¿verdad? Orando al Señor, buscando de Dios, y entonces crearon un edicto para meterlos ahí. Y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores, los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres. ¿Cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos? Ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor de fuego había quedado en ellos. Estaban en el horno de fuego, ¿verdad? En el foso, ahí, y 7 veces recalentado. Y estos hombres, estos encargados, estos, intendentes, gobernadores, sátrapas, oficiales del rey, fueron a mirar. ¿Qué onda que no les pasó nada a estos? Si aún los que, usted lee la historia ahí, los que se acercaron, ¿verdad?, para meterlos, fueron consumidos por el fuego abrasador, por el calor. Y ellos que estaban ahí en el medio, que estaban adentro, no les sucedió nada. Y fíjese lo que menciona, ¿verdad? Miraron estos encargados, miraron a los hombres y dijeron, ¿cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos? Entonces muchos encargados, muchos intendentes, sátrapas, oficiales en este tiempo, capataces, puestos para dañarnos, ¿sí? Puestos para destruirnos, para hacernos pesadas las cargas. Cuando vienen esas situaciones y no nos sucede nada, porque Dios es bueno y está con nosotros, amén, y Él es nuestro escudo alrededor de nosotros, dicen, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Sí? Que todo lo que hicimos no les afectó. ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué tienen estos? Son extraterrestres, amén, aleluya, somos fuera de esta tierra, no somos de esta dimensión, amén, pero entonces dice, el cabello de su cabeza no fue quemado, ni sus mantos, acuérdese que manto habla de cobertura, manto habla de lo que Dios nos da, de la gloria que tenemos sobre nosotros, ni sus mantos se habían alterado, no se habían alterado, entonces vino el fuego, vinieron las situaciones y no nos alteraron. No modificaron nada a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en el Señor. Amén. Porque nuestra esperanza procede de Él. Porque nuestro socorro viene del Altísimo que hizo los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Qué rico. Entonces, notemos esto, ni sus mantos se habían alterado, no hubo alteración, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, ¿por qué? Porque Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación, ¿amén? Dios es eterno, y entonces ellos fueron guardados, pero esa palabra, alterar, ¿sí? Sus mantos no habían sido alterados. Pero recuerden que estamos hablando de los pensamientos, ¿sí? Lo que ellos pensaban no habían sido alterados. No, es que sí, mirá, tal vez
se consultaban entre ellos, ¿verdad? O déjenme pensar que podía haber sucedido. No, pero mirá, si nos ven, si nos descubren orando, si no nos inclinamos ante el rey, nos van a meter en el foso. ¿Y qué? ¿Que tenés miedo acaso? ¿Verdad? Platicando ellos, ¿verdad? Así como nos puede suceder a nosotros. ¿Qué crees? ¿Crees que la situación esta te va a dejar en la calle? ¿Crees que esta situación te va a avergonzar? No, Dios se va a glorificar en esta situación. Dios se va a glorificar en esta situación. Estamos analizando o estamos notando que hay un avance de la enfermedad. Hay muchas muertes, hermanos, también en este tiempo, ¿sí? Pero Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está guardando a su pueblo y a los que Él quiere llevar, Él los va a llevar porque ya cumplieron su propósito o porque Él sabe, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener ese descanso en Él, que no hay... miren, hermano, por ahí le tememos a la enfermedad, pero ni la muerte puede con nosotros. Si no, no el Señor venció la muerte, bajó a los infiernos, a la profundidad, llevó cautiva la cautividad, los expuso públicamente, le quitó la llave de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué estamos basados? ¿Por qué nos dejamos alterar por las cosas de este mundo, por las cosas corruptibles? Entonces yo les traje acá, no sé si van a notar bien, quise poner una imagen tomada de la revista Rema, ¿sí? Que precisamente está hablando de la mente. ¿Por qué? Porque ahí cuando hablaba de alterar, viene la palabra yená, ¿sí? Derivada de yaná, y habla de alterar, de cambiar, de mudar, revocar. Usted sabe que cuando un edicto, un decreto es revocado, ¿sí? Le cambian las funciones. Ser diferente es esa palabrita, yená, ser diferente. Y por eso le puse esa imagen, porque ¿será que nos quieren cambiar? ¿Será que nos quieren alterar con estas ministraciones? ¿Será que quieren modificarnos y que nosotros nos conformemos a este tiempo, a este siglo, a este mundo, a esta corriente? Amén. Entonces, nosotros tenemos que analizar eso. Tenemos que analizar cómo nosotros nos dejamos alterar. Porque está bien, hay veces que viene fuerte la embestida, ¿no es cierto? Y nos agarra medio desubicados o no estamos preparados bien y nos agarra desprevenidos. Pero si nosotros estamos firmes, si nosotros permanecemos en Él, fíjese que aún así hay veces que nos dejamos nosotros alterar. ¿O no? ¿O no le pasa con su carácter? ¿No se deja alterar fácilmente a veces? ¿No dejamos que las situaciones nos desborden? ¿Sí? Y esto, hay millones de ejemplos, hermano, pero no tenemos tiempo para enumerar a cada uno o cada una de las áreas que a veces nos comprometen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esa alteración que se produce en nosotros cambia nuestra percepción. Recuerda que habíamos hablado de fronema, ¿sí? y de la percepción de la mente, de la capacidad intelectual. Entonces, esas alteraciones que producen en nosotros nos cambian la percepción. Y a lo que antes llamábamos malo, ahora llamamos bueno. Y viceversa, ¿sí? Ahora tenemos un poquito más de flexibilidad porque para abarcar más, ¿no es cierto? Para ser más tolerantes, entonces tenemos otra percepción. ¿Por qué? Porque nos dejamos alterar, ¿sí? Hermanos, tenemos nosotros, como leíamos en el versículos anteriores, ¿sí? Que esa mujer vigila cómo va la casa. Nosotros estamos guardando nuestra casa, tenemos el orden en nuestra casa, vemos cómo va la evolución o el desarrollo de nuestra casa, ¿sí? Entonces, nosotros nos dejamos alterar
y perdemos la percepción, perdemos el enfoque, y cuando vienen las ministraciones a alterarnos, somos presa fácil, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿sí? Todos están pendientes de la vida de M10, ¿sí? ¿Saben quién es M10? Es el contrario a CR7, ahí tal vez, ¿sí? Entonces, todos saben a dónde vive, cómo se viste, a dónde va a comer, qué hace esto. Hasta dicen saber cuánto gana o no, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cuánto gana nuestro cónyuge, sabemos cuándo fue la última vez que fue a hacerse el control médico, o si se lo hizo, ¿sí? Nosotros sabemos si tiene alguna necesidad, sabemos si tiene alguna dolencia, no sé, póngale ahí lo que usted pueda llegar a ver, ¿verdad? Pero a veces, hermano, y lo digo por mí, a veces dejamos que ofendan a nuestra familia, ¿sí? Pero no ofendan a la primera dama, como le dicen algunos, ¿verdad? O no, le dicen primera, o le dicen, algunos van más allá y le dicen la novia, la esposa de Dios, no sé qué, ¿sí? Pero cómo altera nuestra percepción, cómo nos desenfocan de nuestro propósito. Y eso es lo que el enemigo hizo desde el principio. ¿Recuerda cuando hemos analizado Éxodo 1:10? Que ellos dijeron, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se ha multiplicado, son numerosos y poderosos, no vaya a ser que se hagan alianza con nuestro enemigo y nos derroten, entonces vamos a multiplicarle las cargas. Vamos a hacerle pesado el trabajo, más pesado de lo que tiene ahora, vamos a hacerle más pesado el trabajo. Vamos a ponerle mayor carga para que no tengan tiempo de nada, ni de buscar a su Dios, ¿verdad? ¿Y no es lo que están haciendo en este tiempo? Hacernos más pesadas las cargas, redoblar el esfuerzo para destruirnos, para atacarnos, para desenfocarnos. ¿Amén? Entonces tenemos que tener control de nosotros, hermanos. Tenemos que tener control, pero no un control mental, y usted sabe esa onda, ¿verdad? De que sí, ponerse de tal forma. No, no. Nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, ¿o no? Lo leímos en 1 Corintios 2:16. Entonces, tenemos que permanecer enfocados, porque solo a través de Él vamos a poder pasar este tiempo, hermanos. Y ese es el propósito de Dios, que pasemos este tiempo, que lleguemos a cumplir para lo cual Él nos envió a este lugar y llevarnos. ¿Amén? Yo no sé si usted se quiere ir, pero yo me voy con Él, yo no me quedo, dijo el hermano, ¿verdad? Entonces, tenemos que guardar lo que el Señor nos dio, cuidar lo nuestro. Dice la palabra, el que no provee para los suyos es peor que un infiel o un incrédulo, negando al Señor, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas alteraciones que nos quieren hacer actualmente. Entonces vayamos a esta situación. Fíjese que hasta dónde llega el enemigo, ¿verdad? Hasta dónde llega la mente perversa, que en una universidad, en la Universidad de Stanford, una persona, un hombre famoso, no importa, estudió, investigó y creó una cátedra llamada el Laboratorio de Tecnología Persuasiva. ¿Sí? Ahí es la sigla en inglés, Persuasion Technology Laboratory, pero de tecnología persuasiva. ¿Por qué? Porque esa es la quinta guerra. Es la guerra que se está viviendo ahora. El que maneja la información es el que maneja todo. El que más maneja la información es el que manipula más gente, ¿verdad? Entonces, por medio de eso, usted va a decir, no, pero la guerra es con bombas, con esto, con aquello, con metralladoras. No, esa era la que conocíamos antes. Pero ahora hay muchas guerras, y esta es la que está actualmente en el mundo, ¿sí? Este hombre, en sus estudios y en su cátedra, investiga que la gente, que el mundo, que los usuarios pasen más tiempo conectados a las redes
¿sí? Más tiempo conectado a la tecnología. Y eso hace que reciban una gran cantidad de información y que sean más manipulables. Manipulables sobre todo a ideas irracionales. ¿No ha escuchado cosas irracionales? ¿No ha escuchado que una persona se autopercibe caballo y anda en 4 patas todo el día? ¿No es eso irracional? ¿No es irracional que un tipo de 60 años o más se autoperciba una nena de 6 años? ¿Y no es más irracional que una familia lo adopte a ese tipo? O sea, ¿a qué estamos viviendo, hermanos? Esa alteración de percepción, esa alteración de pensamiento, esa alteración de propósito. Recuerde que en Fronema también era propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Vivir una vida santulona y hacernos los religiosos? No. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso, fíjense, en Daniel capítulo 4, ahí habla de las bestias, ¿sí? Habla de las estatuas, pero en este versículo 16 dice, se ha cambiado su corazón, se ha alterado, se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia, o de animal, dicen otras versiones. Y pasen sobre él 7 tiempos. Bueno, ahí sabemos que está hablando de la tribulación, pero específicamente para nosotros, en este tiempo, se cambia el corazón de hombre a un corazón animalesco o de bestia. ¿Sí? Yo no lo dije, yo solo estoy leyendo, pero fíjese, ¿qué es un corazón de bestia, un corazón animal? Irracional. Entonces, con toda esta gran cantidad de información que nos meten minuto a minuto, porque vieron que usted va pasando así el dedito, ¿verdad? Y dura segundos los videos, entonces, y eso afecta también a a la parte frontal de nuestra mente. Afecta eso, ¿sí? Porque no razonamos, solo estamos pasando información, estamos pasando imágenes, y eso nos afecta a nuestro sistema cognitivo, ¿sí? Entonces, se cambió el corazón del hombre, se alteró, se mudó el corazón del hombre a un corazón animalesco, a un corazón de bestia. Entonces, fíjese, bueno, no sé si lo va a alcanzar a leer, le comento, después le puedo dar el link si quiere, pero el exceso de tiempo frente a la pantalla se asocia a, esto es solo en salud física. No tenemos tiempo ya inclusive para detenernos a lo más profundo, a lo espiritual, pero efectos sobre la salud física. Sueño deficiente, y analice mientras voy ahí mencionándolo si usted no tiene alguno de estos síntomas. Sueño deficiente, deterioro de la visión, ¿sí? Antes tal vez nos despertábamos y nos acostábamos con oraciones, ¿verdad? Buscando al Señor. ¿Y ahora con qué nos acostamos? ¿Qué es lo último que dejamos en la cama? El celular. ¿Y saben cómo afecta eso a nuestros ojos, a nuestra visión? Entonces, sueño deficiente, deterioro de la visión. ¿Cómo vamos a soñar bien, hermanos, si estamos viendo esas babosadas antes de acostarnos? O sea, es como ver película de terror, ¿verdad? Menor densidad ósea, sedentarismo y dietas poco saludables, lo cual produce riesgo de enfermedades crónicas. Bueno, eso es por el exceso, ¿verdad?, de exposición a eso. Entonces, en la Biblia, Colonia Jerusalén, en Éxodo capítulo 1, versículo 11, como le mencionaba hoy, o le mencionaba el 10, pero les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos. ¿No nos han puesto algún que otro capataz actualmente? Por eso los egipcios pusieron, bueno, otra versión, ¿verdad? Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter. A veces no nos sometemos a las autoridades, hermanos, pero nos sometemos a los capataces de esto, ¿verdad? De someter a los israelitas a trabajos muy duros. Entonces, es un tiempo que analicemos pero que actuemos, que seamos como esos de la tribu de Isaacar, ¿verdad? No solo que distingamos el tiempo, sino que sepamos qué hacer, sepamos que tenemos que actuar. Si estamos cayendo, si estamos teniendo alguna de estas alteraciones, alguno de estos síntomas, bueno, en el nombre de Jesús levantarnos y cambiar, ¿verdad?
¿Sí? Entonces nos dejamos imponer esas cargas y someternos a la opresión ministrada por el Dios de este siglo, por la corriente de este siglo, ¿verdad? No sé si usted vio memes después de las elecciones, de las PASO, ¿sí? Se hizo una serie de memes, muchísimos memes, a causa del candidato que obtuvo mayor cantidad de votos en ese tiempo, ¿sí? Y que sacaba ministerios. ¿Se acuerda de esa situación? Sacaba ministerios. Bueno, hermanos, hasta en la iglesia hicieron memes con esa situación. El que se duerme en la iglesia, fuera. El que no se sujeta en la iglesia, fuera. O sea, ¿no será una alteración del pensamiento? ¿No será un cambio de propósito en nosotros, hermanos? ¿Por qué? Porque estos estudiosos de la tecnología persuasiva están, valga la redundancia, estudiando, investigando el comportamiento de la sociedad para saber qué enviarle, ¿verdad? Las noticias de actualidad, pero las noticias que más interesan, ¿verdad? Tal vez interesa más la farándula y, como le decía, la vida de los demás o de los famosos que la necesidad, que lo que se necesita en nuestro entorno, en nuestra región, ¿verdad? Que el trabajo. Hablamos la otra vez que ese día, en ese momento que se estaban haciendo los piquetes, ¿se acuerdan? Que se estaban haciendo los piquetes teóricamente pidiendo trabajo, había un montón de locales ofreciendo trabajo y nadie de los que iban ahí en las manifestaciones ingresaron a obtener trabajo. Entonces, ¿será que se está...? Bueno, ¿sí? Entonces, necesitamos vivir el Evangelio, hermanos. Necesitamos vivir ese Salmos 1:1 en adelante, ¿sí? No andar en silla de escarnecedores, sino meditar en la ley de Jehová de día y de noche, de día y de noche. ¿Cómo vamos a hacer? La pastora ministraba recién del vino, ¿verdad? Hablaba del vino muy rápidamente. ¿Cómo vamos a recibir el vino celestial, el gozo del Señor, si estamos pendientes de esas cosas que nos amargan? ¿O no le amargan a ustedes las cosas que leen? ¿O no les causa impotencia, no les hace subir el apellido, ¿no? Entonces necesitamos meditar en la palabra de día y de noche, de día y de noche. No es tiempo de andar jugando al cristianito, ¿verdad? Entonces Lucas capítulo 12, versículo 16. Déjeme tomar otro poquito de té que está delicioso. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Un hombre próspero. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Pensamiento humano, ¿verdad? Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe. Como en los días de Lot, ¿verdad? Y de Noé. Come, bebe, diviértete. Tienes muchos bienes. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Necio, esta noche vienen por ti. ¿Para quién va a ser todo eso que trabajaste? Toda esa abundancia. ¿Será que te vas a poder divertir? ¿Será que vas a poder disfrutar de todo lo que vos cosechaste? ¿De todo lo que vos hiciste? Entonces, estos pensamientos quieren alterarlos. Estos pensamientos quieren hacernos vivir conforme a los pensamientos de la tierra. Fíjese, después en Isaías capítulo 38 también, vemos que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Entonces Ezequías dijo: es verdad.
¿Qué es lo que le pidieron a Ezequías? ¿Qué es lo que el Señor le iba a pedir? Porque le dijo que ya había terminado su tiempo, ¿verdad? Y le dijo, pon tu casa en orden. Muchas veces nosotros ordenamos un montón de situaciones, ordenamos otras cosas, pero nuestra casa está en falta, nuestra casa está desordenada, nuestra casa no la cuidamos como deberíamos. ¿Por qué? Porque hemos sido alterados, ha sido alterado nuestro pensamiento, ¿sí? Porque ha sido alterado nuestro propósito. Entonces necesitamos el propósito de Dios. Fíjese, Job capítulo 2, usted sabe la historia, lo que le sucedió a Job y lo que le dijo la mujer. Esta es la versión Martín Nieto, dice, su mujer dijo, ¿todavía perseveras en tu rectitud? ¿Todavía sigues siendo recto con lo que te está pasando? ¿No te han dicho así? O tal vez no han venido esos pensamientos a tu vida. ¿Será que Dios me escucha? Para mí que Dios se olvidó de mí, para mí que Dios me dejó, ¿verdad? Y esta versión Dios habló y dice, pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? No, pero de bueno no hay ni uno, dice la palabra. Usted sabe a lo que se refiere esto, ¿verdad? Estamos en la búsqueda de ser buenos y agradables para Dios. Entonces, ¿todavía te empeñas en seguir? Pero no ves lo que te pasa. ¿Todavía seguís con ese tu Dios? ¿Todavía seguís dando tu plata? ¿Sí? Es lo que le vino a recriminar la esposa, hermanos. La misma familia le recriminó esto. Entonces, ¿por qué? Porque quieren alterarnos. Pero fíjese, le traje esta versión y tal vez con esa me despido. La versión Huniman. Este es un solo versículo, pero fíjese cómo dice. Y pasado mucho tiempo, bueno, acá esta versión dice, y pasado tiempo mucho, díjole su mujer. En una versión, ¿sí?, alemana y de tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda tiempo todavía? Un poco aguardando la esperanza de mi salvación. ¿Cuántos conservan la esperanza de su salvación? Amén. Cuidado cuando venga alguien y te dice, ¿no ves que Cristo no viene? ¿Hace cuánto que me estás diciendo lo mismo y el Señor no viene? Cuidado. Pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra. Esto es lo que le dijo la esposa, ¿verdad? Hijos e hijas, de mi vientre dolores y trabajo. Los que en vano sufrí con afanes. Está hablando la señora, ¿verdad? Él estaba devastado. Su carne inclusive estaba despedazada. Y la señora le dice, ¿no ves lo que yo estoy sufriendo? Y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernoctando al aire libre, o sea, durmiendo al aire libre, y yo, errabunda y sierva, de lugar en lugar. Claro, ahí ya no tenía para ir al coafer toda la semana, ¿verdad? Al peluquero, ya no tenía para salir con su amiga, tomar el té. Ahí ya estaban en una situación complicada. Entonces le dice, yo, errabunda y sierva, de lugar en lugar, de casa en casa, aguardando al sol, cuando se pone para reposar de mis afanes y de los dolores que ahora me oprimen. A mí, a la señora. Pero di alguna palabra en contra del Señor y muérete. Entonces muchas veces nos quieren alterar nuestra manera de pensar, nos quieren alterar nuestra fe, quieren cambiarnos, quieren afectarnos, hermanos. Pero nosotros tenemos un Dios verdadero, amén. Tenemos un Dios fiel. Nosotros tenemos a Dios, a Jehová de los ejércitos, que es nuestro escudo. Él es quien conoce nuestro sentar y nuestro levantarnos, quien comprende nuestros pensamientos. Él sabe cómo estamos en nuestra vida, cómo están nuestros pensamientos, pero aún así Él nos sostiene. Amén. Como le dijeron a Pedro, ¿verdad? Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no decaiga, ¿verdad? Entonces quiero despedirme con el Salmo 119. Vamos a leerlo completo. No, hermano. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Acá somos todos jóvenes, ¿verdad? Amén. No, pero sin ánimo de risa ni de
somos todos jóvenes. Si a cuánto tiempo tenemos en la eternidad, ¿verdad? Acá somos re jovencitos en esta dimensión. El joven guardar su camino guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces que ese sea nuestro pensamiento, que ese sea nuestra oración, que esa sea nuestra búsqueda en este tiempo, permanecer en Él, que nuestros pensamientos estén alineados a los pensamientos de Dios. Y de esa forma vamos a ser librados de toda alteración que quieran hacer con nosotros. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie y darle gracias al Señor porque Él conoce tus pensamientos. Él sabe y Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que estás atravesando en este tiempo. Y nada de eso, déjame decirte, nada de eso te va a dañar. Porque dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 17, que aún beberemos cosas mortíferas y nada nos hará daño. Porque esas son las señales que siguen a los que han creído en su nombre. Otras señales, claro, usted las sabe. Echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y serán sanados. Pero una señal que pasamos por alto muchas veces es esa, ¿sí? Que nada nos va a hacer daño. Entonces yo vengo ministrando sobre tu vida, que nada de lo que pueda acontecerte te va a hacer daño, porque Dios tiene un propósito para tu vida, porque Él te trajo para bendecirte, porque Él te trajo para bendecir a otros por medio de ti. Recibe esa convicción, recibe esos pensamientos de parte de Dios, esos pensamientos de bienestar para tu vida y no de calamidad. En el nombre de Jesús, que venga esa palabra, que venga esa seguridad sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sean ordenados, sean tus pensamientos aclarados en Él. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Te ruego que por medio de tu Espíritu estés sellando estas palabras en sus mentes y en sus corazones, Señor. Conforme tu pacto, conforme tu promesa, Señor, que tú las escribirás. Tú escribirás tus palabras en nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús, séllalas hoy, Padre, y que podamos caminar en pos de ella cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén.